que en este libro, en esta obra, hay dos conceptos. Yo creo que lo hemos comentado ya en alguna ocasión, ¿no? Pero hay dos conceptos que adquieren una dimensión enorme filosóficamente en su sistema, que es hoy hablaremos un poquito sobre ellos, ¿no? Sobre el tema de los círculos virtuosos y la interrelación con la mirada profunda. O sea, ahí hay una clave filosófica fundamental para entender al profesor. O sea, y yo lo he visto, y no sé si os ha pasado a vosotras, ¿no? Pero yo lo he visto como clarísimo en este libro, en esta primera parte que estamos leyendo, cómo empieza todo esto a adquirir un sentido absolutamente fundamental, ¿no? La movilización de los círculos virtuosos, que los nombra en obras anteriores, los nombra, porque en la ética o es transfiguración o es nada, en este ya sale el concepto de los círculos virtuosos. Pero donde creo que lo aplica ya más, digamos, fenomenológicamente, porque él hace un ejercicio fenomenológico. Claro, los círculos virtuosos, si no es experiencialmente o fenomenológicamente, por decirlo de alguna manera, cuando se escribe, no es posible entenderlo. El círculo virtuoso no es algo conceptual. A mí me parece que esto es conceptual, es un concepto, ¿no? Pero que solo se aprende o se llega a ver el alcance que tiene el círculo virtuoso si se explica experiencialmente. Y lo hace, si os dais cuenta en el libro, siempre que trae el círculo virtuoso, lo trae relacionado con alguna experiencia vital de alguien. La conversión de esta niña cuando que lo explica tan maravillosamente, que luego se hizo religiosa y se fue con María Teresa de Calcuta por una iluminación, porque de repente alguien le dijo una palabra amable, nunca había escuchado esa palabra amable, relacionó, fue como llevada de repente al nivel 3 y al 4 y se empiezan a relacionar una serie de elementos que la hacen entrar en la constelación, ¿no? En la vibración de lo que es un círculo virtuoso para dar ese salto a la conversión. Pero esto es muy interesante, yo se lo decía. Estoy haciendo como una pequeña introducción, ¿no? No hemos entrado en materia todavía, pero yo lo hablamos el otro día con el profesor, lo quería compartir, ¿no? Porque lo hablamos con el profesor y él insistía en la importancia de los círculos virtuosos. Y, y es cuando el profesor se vuelve, incluso en su discurso, en su escrito, él va escribiendo con un estilo filosófico y os animo a que hagáis este ejercicio cuando lo leáis, que os detengáis a ver cuándo el profesor se convierte como, hombre, no sé, no es estrictamente poético, ¿no? Pero pasa a otra narrativa, explica de otra manera las cosas. De repente empieza a contar pues aquello de Auschwitz o empieza a contar la conversión de esta niña y el discurso incluso cambia. Esto es muy curioso. Cambia y se convierte en una especie de literatura que dices, oye, no sabemos, es Alfonso el profesor narrando literaria poéticamente, ya no es el profesor del ensayo filosófico, no es el profesor sesudo, hablando de epistemología, ontología, no, de repente se abre, hay páginas que se abren y ha cambiado la narrativa y el estilo, incluso el propio estilo. Yo se lo comenté en una ocasión esto y le sorprendía mucho. Digo, sí, sí, le hace usted. Digo, lea, pues él se lee y se relee mucho, ¿no? Pero digo, leas este que cambia el estilo. Y yo creo que tiene una lógica absolutamente clave, que obedece a cómo, al haber diferentes niveles de realidad, como nos ha explicado también tantas veces, cada nivel de realidad exige que se lo hemos escuchado también mucho, exige una lógica determinada. El nivel uno tiene una lógica para su conocimiento que ya la conocemos, ¿no? De un pensamiento, digamos, científico técnico, de análisis, de fragmentación, de explicar las partes, ¿no? Esto tiene una lógica que es la lógica del discurso científico, la lógica deductiva. Cuando pasamos al nivel 2, la lógica es la lógica del encuentro. Es una lógica
en la que empiezan a moverse actitudes. O sea, ahí no conocemos nada en el nivel 2 si no cambiamos nuestra actitud respecto a la realidad. Esto es muy importante en el profesor. Si no cambiamos nuestro modo de relacionarnos, y ahora lo vamos a ver en la sesión de hoy, si no cambiamos nuestro modo de relacionarnos en ese nivel 2, es imposible que conozcamos el nivel 2. Por eso decía que cuando él nos quiere explicar el nivel 3 y el nivel 4, su propio discurso cambia en esa lógica. Ya no es el discurso, si os dais cuenta, no es el discurso deductivo, narrativo, propio de la lógica deductiva de la filosofía, sino que entra en un ámbito o lo que nos invita, incluso la propia lectura, es a participar en un ámbito que nos está tratando de escribir para que lo vivamos. Porque si no, no podemos acceder a ese nivel. Esto yo en alguna ocasión lo comentaba con él y decía, bueno, sí es posible que igual que los niveles exigen una lógica para su conocimiento, al explicarlos al otro, si estamos en clave pedagógica, si queremos explicarle los niveles al otro, tenemos que ajustar y aquilatar nuestro modo de explicación y nuestro lenguaje a esos niveles. No solo el modo de pensar, la actitud, sino que nuestro propio lenguaje debe ser aquilatado. Y aquí hay preguntas que a lo largo de estas sesiones volveremos sobre ellas, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje del nivel 4, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje del nivel 3? Porque él, si os dais cuenta, también cuando ahora que estamos con los valores, justicia, verdad, bondad, aparte de traernos experiencias vividas y compartirlas con nosotros, experiencias propias, suyas vividas, o contadas por otros, pero experiencias en forma de narrativa vivida, nos trata de invitar a participar en ese ámbito, ¿no? No nos cuenta, no nos dice qué es el valor, sino nos explica siempre cómo se participa de ese valor. Y para hacernos participar de ese valor, trata de traernos, pues, de su propia experiencia musical. Claro, es muy a todos aquellos que practicáis algún tipo de instrumento musical, que yo sé que hay algunos aquí que son avezados instrumentistas. Antonio se ríe. Yo sé, pero aunque sea de manera aficionada, o sea, que no tiene que ser un virtuoso, para entender y vivir que cuando está entrando un juego con un instrumento musical, con un arte, o pintando, o moldeando, no tiene que ser un gran virtuoso ni un gran artista para darse cuenta que no es conocer, sino experienciar que está en la creación de un ámbito que no es mecánico, que está alumbrando un lugar donde alumbra, hombre, los que tenemos más dificultad en nuestras prácticas artísticas, pues alumbra la belleza, se alumbra incluso la verdad, ¿no? Dices, esto es de verdad. Es cuando nos dices, es que esto está hecho de verdad. Y estamos en el ámbito de la creación, por eso con el arte se ve muy claramente, porque uno entra directamente en ese campo de juego, en ese campo de irradiación. Por eso el profesor permanentemente en su discurso nos invita a hacer esas experiencias. Creo que es una clave pedagógica fundamental para trabajar con los jóvenes, con los adolescentes. El conocimiento de los grandes valores se da por vía de experiencia. Sí, Mónica, tienes la mano levantada, dinos. Sí, nomás comentar que aunque que no toquemos un instrumento, no hagamos algo así de arte directo, pero participar de ello es grandioso, ¿no? Ayer estuve en un concierto que fue el cierre de los conciertos que hicieron aquí en Curitiba por los 40 años de la Orquesta Sinfónica de Paraná, del estado que soy yo. Y fue muy impresionante porque el teatro estaba lleno, eran como 2.200 personas ahí presentes y ellos presentaron con una energía, con un entusiasmo, como lo define el profesor, entusiasmo, y el silencio que se hacía en el momento de la presentación de todo el público era impresionante, o sea, no había nada de ruido, nada. Entonces, realmente ahí es poner la gente en ese campo de irradiación.
Y me llevé a 2 chicas universitarias al concierto y una nunca había ido a un concierto, ¿no? Y entonces me preguntaron al final, oye, pero ¿cómo le haces para que te guste esas cosas? Porque pues yo vine porque me has invitado, pero no es mi hábito, ¿no? Entonces aconsejé a hacer un hábito, ¿no? De escucha, de aproximarse cada vez más, pero ya se sienten atraídas, ¿no? Entonces se comprueba en un ejemplo así sencillo que es lo que usted estaba diciendo ahora mismo, ¿no? Que uno se aproxima al valor y ya se siente atraído, ya quiere, ya se interesa, encuentra plenitud. Solo eso. Es que, gracias Mónica, porque es que acabas de comentar una de las claves fundamentales también para el acceso al nivel 3, ¿no? En el ámbito de los valores, que es la actitud de acogimiento y luego de sobrecogimiento, ¿no? La de sobrecogimiento es la que nos pone en relación con el nivel 4, ¿no? El sobrecogimiento, cuando eres envuelto por algo otro superior eh, que te, que te trasciende, ¿no? Pero el profesor nos dice muchas veces que la reverencia, ¿no? Muchas veces cita a Goethe, ¿no? Esto es muy, muy bonito cuando Goethe, no en Fausto, en esta obra de las aventuras de Wilhelm o los viajes de Wilhelm, no recuerdo muy bien el nombre, que dice, no, la reverencia es la actitud fundamental del hombre, de la persona, ¿no? La reverencia. La reverencia es saber que hay algo otro valioso, que necesita escucha, como acabas de decir, Mónica, que necesita respeto, que necesita estima. Por eso el profesor parece que cubre de. Yo estoy, insisto mucho en esta idea, parece el conocimiento lo tiñe de ética, ¿no? Hay un conocimiento, si no pasas por la ética, por la moral, no hay conocimiento. Pero tiene frases, incluso en este capítulo que nos trae hoy y lo que vamos a tratar hoy, que dice, no, es que la verdad eh, no es de la intelección, nos llega a decir en algún momento, no es un simple ejercicio intelectivo, la verdad es del ser. Esto es como muy heideggeriano, que parece un poco palabras grandes, no filosóficas. La verdad entronca con el ser, entronca con el ser de la persona que se reconoce siendo en una realidad relacional, en un orden relacional. Y en ese orden alumbra la verdad de las relaciones. Y por ser del ser necesita ajustarse a las diferentes actitudes que esa realidad le exige. Por eso os decía que en la sesión de hoy yo ahí como os traía como, a ver qué os parece, en esta constelación de conceptos, que a mí me parece que los va afinando de una manera y los va como si se pusiese, como si el profesor se fuese poniendo unas gafas que le permiten ir viendo con estos conceptos más profundidad filosófica. Relaciona de una manera muy interesante, y a ver qué os parece, conciencia, nos quedamos otro día con conciencia, el actuar en conciencia de la justicia que lo llama el actuar en conciencia, ¿no? Dar a cada uno lo suyo. Esto es muy interesante. Lo relaciona con el ordo amoris agustiniano y con los círculos virtuosos. Hay una relación ahí interesantísima, que es conciencia, ordo amoris, círculos virtuosos y alumbramiento de los valores, en este caso la justicia, ¿no? Yo creo que es interesantísimo, a ver qué os parece, que nos detengamos un poquito, además también por apelación de propio Juan Manrique, el otro día nos decía, oye, la conciencia, esto es clave, ¿no? Y en estos capítulos, el alumbramiento de los valores, desde la capacidad reguladora de la conciencia, es fundamental en el pensamiento de López Quintas. Yo os planteaba 3 preguntas que me gustaría empezar con alguna de ellas y escucharos, ¿no? Porque aquí cada uno tenemos nuestra percepción, nuestra opinión, hemos leído el texto, pero una de las preguntas que yo os hacía cuando eh, nos habla el profesor de que la conciencia nos permite abrirnos a la realidad, la conciencia no es subjetivismo,
aunque es el sujeto el que actúa, ¿no? Pero no es subjetivismo, sino que se encuentra abierta a la realidad y nos permite ese acceso a la verdad. Y nos habla de una luz que ilumina la conciencia. Yo el otro día terminaba una sesión con esto, ¿no? Y os preguntaría, claro, ¿de dónde procede esa luz que ilumina la conciencia? El profesor yo ahora lo veremos porque nos da varias vías para llegar al mismo sitio. Pero yo si os pregunto abiertamente, vosotras y vosotros, desde vuestra experiencia, ¿no? De vuestra experiencia vital, ¿de dónde procede la luz de la conciencia? Porque es la que nos permite, según el profesor, regular. Nos permite establecer el criterio. No solo sentimiento, es valoración hacia la realidad. Entonces, sí me gustaría escucharos, ¿dónde creéis que ilumina esa conciencia, ¿no? Esa es una de las preguntas. Había 3 preguntas. No era la primera, creo que era la segunda, la tercera, pero creo que es bonita para empezar, ¿no? Sí, que... Posso começar? Olha essa batina, tô de primeira da fila, hein? Nada, professor, tô brincando. Brincadeira. Então, eu fui justamente buscar nos escritos aqui do livro essa resposta, né? A luz interior que ilumina a consciência vem dos círculos virtuosos que lhe revelam a verdade. E eu comecei, porque esses círculos virtuosos é um conceito novo que esse livro está me apresentando para mim, né? Um conceito novo para mim, porque eu entendo que eles sejam círculos que pertencem à forma de ser do nível 3 e do nível 4. Esses círculos. E esses círculos são uma forma de pensar de forma relacional todos os aspectos éticos, morais e do bem, da verdade, da beleza, da justiça, que eu consigo ir relacionando para isso iluminar minha consciência. E com isso, eu ter uma certeza e tomar uma decisão para o ideal da minha vida. Então, não é tão simples assim, mas esses círculos virtuosos, eles se enriquecem à medida que eu me abro cada vez mais para a verdade, né? Para o meu ideal de vida. Então, esses círculos vão se enriquecendo e a minha consciência vai com isso se ajustando mais a verdade do meu ser, da minha vida. Eu acho que é nessa linha aí. Uhum. Só que eu falei só em portugués, ficou claro, profesor? Sí, está muy, muy claro, Luciana. Te agradecemos el esfuerzo de traernos esta traducción a través del portugués que nos conecta y nos permite entenderlo. De hecho, escribe textualmente el profesor, ¿no? Lo has comentado, que la conciencia, lo llama él, dice, la conciencia es la norma suprema. O sea, la conciencia de la reguladora no solo reguladora, es la norma suprema. Dice, y recibe la luz de los círculos virtuosos. Ya os diría, pero ¿qué es? Si pregunto, ¿qué entendéis que es un círculo virtuoso? ¿No? ¿Cómo opera un círculo virtuoso? Porque este concepto yo creo que nace en contraposición a una expresión muy, muy cotidiana, ¿no? Cuando se dice esto es un círculo vicioso, ¿no? Que parece que va de mal en peor todo, ¿no? El círculo vicioso es algo que ocurre algo mal, luego esto lo empeora, no termina de solucionarse y no se sale de un círculo eterno, ¿no? Y el profesor moviliza aquí una cuestión en positivo que nos dice, no, existen los círculos virtuosos que operan, ¿no? Bueno, más que operan, esa palabra no me gusta tanto, pero que interaccionan, que van creciendo entre sí. Y pone varios ejemplos de círculos virtuosos. ¿Qué sería? ¿Cómo definirías un círculo virtuoso? ¿En qué consiste todo el círculo virtuoso? Esto es importante, ¿no? O algún ejemplo de círculo virtuoso. Sí, Mónica.
Yo lo explicaría con un ejemplo práctico. No sé, por ejemplo, una persona que está, un joven que está viendo si va o no va a fumar. Ujú, Entonces, él tiene que decidir, ¿no? Entonces, por un lado puede llegar, uno de los pensamientos que viene es la norma, ¿no? Que dice la ley o la norma que dice, no fumes porque eso te hace daño a la salud, puedes morir, ¿no? Pero ese es uno de los círculos solamente que van a regir su decisión. Los círculos virtuosos tal vez son como si fueran varias cajas en que hay diferentes orientaciones, ¿no? Por ejemplo, en una de las cajas está el ideal de vida de este chico. En otra caja está, no sé. Entonces, claro, si él deja esas cajas, el círculo virtuoso, él tendría que abrir todas las cajas y decir, bueno, ok, tengo ganas de fumar, pero sé que es mal para la salud y ya me están diciendo que me puede matar. Pero yo tengo un ideal de vida que es ser, por ejemplo, atleta. Entonces, para ser atleta yo tengo que tener buena salud. Entonces, para eso tengo que ser A, B y C. Y además, sé que se gasta mucho. Otra caja cerrada es la parte financiera, ¿no? Que él va a gastar para comprar. No sé si es muy práctico el ejemplo, pero es una manera que para que yo entendiese. Entonces, los círculos virtuosos, él se va a iluminar cuando él pone en juego todos estos argumentos, estas verdades que se me presentan, hasta que él llegue a la convicción de un valor y que diga, no, ujú. entonces yo por mi bien, por mi futuro, por mi salud, no sé cuántos, yo decido no fumar, ¿no? Eh, Eso quería decir de los círculos virtuosos. Y solo para terminar, ya que tengo la palabra, también de lo que, como si el profesor dice, la conciencia es la norma suprema, por lo tanto yo creo que la luz, lo que nos alumbra la conciencia es el propio Dios, o sea, es Dios mismo, porque Él es la realidad suprema, Él es el que nos da la verdad absoluta, y con eso me callo. Muchas gracias, Mónica. Ahora le damos la palabra a Giselle, que tenía la mano levantada. Solo un matiz que creo que has traído una cosa muy interesante. El círculo virtuoso entronca directamente con la posibilidad y la capacidad de la mirada profunda, ¿no? Porque la mirada profunda nos permite ver al tiempo en tensión y en suspensión los diversos niveles de la realidad. Y tú, aquí ahora mismo, nos has traído en el ejemplo del fumar, pues al menos tres niveles, desde el económico-financiero, nivel 1, ¿no? Nivel económico-financiero, la propia salud física, el físico, quizá podemos tenerlo en el nivel 1 como, oye, pues carencia de lo físico, ¿no? Tal, pero como valor, el valor de la salud, que vamos al nivel, un valor de hacer el bien, ¿no? De ajustarse al bien, de honrar la propia persona, el propio cuerpo, ¿no? Y entran en relación. El valor, el ideal, el querer ser, si además tienes el ideal de ser un motor de vida, ¿no? Que es el ser deportista, y entran en resonancia, ¿no? Con lo cual la decisión no se toma aisladamente, queda alumbrada por la interrelación de toda esa circularidad. Eso es lo que va alumbrando. Y entonces, quedémonos también con otro de los conceptos clave para entender todo esto que es el pensamiento, que esto es muy viejo ya del profesor, ¿no? El pensamiento en suspensión, que luego lo llama, en este capítulo, habla del pensamiento analéctico. Analéctico, que es una palabra un poco extraña, pero es ver varias cosas al mismo tiempo y con el mayor alcance, ¿no? Esto que es un poco lo que nos permite la mirada profunda, el ver todos esos niveles al tiempo. Y cuando se es capaz, ¿qué ocurre? Que en experiencias vitales críticas, las personas que se dedican a temas de acompañamientos terapéuticos o hacer terapia o a trabajar con personas, siempre te dicen una cosa, es que, ¿qué ocurre cuando hay una situación crítica? Hay personas, no sé si os habrá pasado vuestra experiencia, ¿no? Y seguro que conocéis casos cercanos, incluso propios, ¿no?
que una persona sigue como viviendo en automático, muy en nivel 1 por entendernos, muy enfocado en el propio trabajo, a los logros, a los resultados, a la acumulación, tal, estresado con muchas cosas, ese estereotipo, por ejemplo, de repente le ocurre una cosa crítica, un evento crítico en su vida y le hace cambiar. Y es que si no le ocurre algo crítico parece que no va a cambiar, ¿no? Pero ocurre algo. ¿Qué ha provocado ese momento crítico? Quizá la posibilidad de ver en suspensión toda la relacionalidad de la vida. Esto es interesante, esto los terapeutas los han dicho. Hay personas que nunca dan el paso hasta que no les pasa una cuestión crítica, ¿no? Una situación vital, porque de repente remueve todos esos niveles, ¿no? Y se queda como con la posibilidad de verlo en suspensión. Digo, desgraciadamente, a veces tiene que pasar algo para que esto se dé. Pero pues, es esa mirada, ¿no? De poder verlo todo al tiempo, los niveles del profesor. Giselle, por favor, cuando quieras, tienes la palabra, que si no, no te dejamos hablar. Não, obrigada, professor. Eu, respondendo sua pergunta, né, o que são os círculos virtuosos, e um exemplo, acho que o fato de estarmos aqui, agora, nesse momento, com esse grupo de pessoas, é um círculo virtuoso. Né? Nos colocamos em jogo aqui na busca da unidade, trazendo, né, como o professor fala aqui, os critérios da bondade, justiça e da verdade, e então, ao nos colocarmos em jogo nessa relação, de forma relacional, estamos buscando isso. Mas um ponto que me chamou muito a atenção é que podemos estar em círculos virtuosos, podemos identificar esses valores que nos elevam, mas se não tivermos a consciência da verdade, o caráter aberto da verdade, ao nos colocarmos, né, no círculo virtuoso, eu acho que é aquela parte que nos cabe ao final da linha, porque é muito interessante quando ele diz aqui, numerosos autores destacam atualmente que a verdade não pode ser fruto de um mero consenso, e ele desconstrói esse pensamento, dizendo que os consensos estão razoavelmente bem fundamentados, para que os consensos estejam razoavelmente bem fundamentados no âmbito desses círculos virtuosos, nós precisamos estar abertos a essa verdade, buscá-la, né? E para isso, os participantes precisam estar abertos. Então, precisamos estar em círculos virtuosos e abertos para aquilo que irá nos elevar nessa unidade final, entremeado pela busca, né, pelos valores, os grandes valores da bondade, justiça e verdade. E eu acho que esse caráter aberto da verdade é o grande desafio nosso hoje atual, né, porque temos muitas certezas absolutas ou verdades estabelecidas que às vezes nos colocamos em jogo, nos colocamos nos círculos virtuosos, mas já temos conceitos pré-concebidos e às vezes não nos colocamos nesse caráter que o senhor usou essa palavra aqui para mim também, eu ia trazer como uma pergunta, né? Essa visão analéctica, que então é fundamental para fechar esse conjunto, acho, no círculo virtuoso. Obrigada, professor. Muchas gracias, Gisela. Hay una cuestión también clave que traes en tu reflexión, que es la apertura hacia la posibilidad de apertura para poder entrar en relación con la verdad. Aquí hay una cuestión filosófica también clave, no solo del profesor. Certeza no es igual que verdad. Certeza, la verdad nos da certeza, pero la certeza aislada no es la verdad. De hecho, hay certezas que son de nivel 1, que nos aportan seguridad, que nos aportan esos espacios que ahora comentaba Giselle, ¿no? Yo tengo mis certezas, tengo mis ideas preconcebidas, pero eso es la verdad que busco en relación y en el encuentro con el otro, o es una certeza que me da que me da esa seguridad que necesito, una seguridad a veces muy poco flexible de nivel 1, ¿no? Que a veces y la vivimos a diario, ¿no? En nuestras relaciones de trabajo, en la política, en las relaciones sociales, de cómo nos aferramos a las certezas que nos dan seguridad, porque entrar en relación, o sea, esto
entrar en relación de apertura hacia la realidad para encontrarme con el otro, con lo otro, exige recordar cuando el profesor nos habla, ahora que habéis estado haciendo el curso, ¿no? Y habéis hecho estos 2 cursos de la Escuela de Pensamiento y Creatividad, de las 2 ediciones, cuando nos habla el profesor de las exigencias del encuentro, ¿no? Cuando habla al principio de los capítulos, digo, ¿y cuáles son las exigencias del encuentro? Es que la verdad, se accede a la verdad en el encuentro. Una de las exigencias fundamentales es asumir, no sé cómo está traducido exactamente, ¿no? Pero algo así como asumir el riesgo que implica la entrega. Asumir que puedo dar un salto hacia el otro o hacia incluso abrirme a la realidad con un nivel de incertidumbre que yo no puedo controlar, ni tengo certeza de cómo va a terminar esto, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? El ver que el pensamiento en suspensión exige también cierto salto, ¿no? Esto es el... no voy a traer aquí una imagen que es muy filosófica, ¿no? Pero es Nietzsche cuando... Yo no sé si me lo habéis escuchado alguna vez, Nietzsche cuando al principio de Zaratustra, ¿no? Que así habló Zaratustra, que aparece hay una imagen que se trae mucho a la filosofía, que es ese... que viene un funambulista que pasa por una cuerda floja y va desde una torre hasta otra con una pértiga haciendo equilibrio, ¿no? Y todos están esperando abajo en la plaza de la ciudad, ha llegado a la ciudad este malabarista, y todos están esperando a que se estrelle, a que se caiga y que no sea capaz de llegar de una torre hasta la otra. Y Nietzsche trae una imagen que era un tipo muy alterado, pero tenía unas genialidades filosóficas muy interesantes. Que el funambulista, cuando va en la mitad del camino, da un salto en la cuerda floja. Y cuando todo el mundo espera que se estrelle, hace un doble salto en el aire, que nadie entiende dónde se ha apoyado, ni físicamente cómo lo hace. Cuando uno lee eso, y Nietzsche lo está explicando, y luego es muy interesante porque hay muchos luego análisis, ¿no? Y luego cuando uno se va leyendo la obra, de que precisamente ese salto es el que permite el acceso a ciertas verdades, ¿no? El pegar un salto en la cuerda floja cuando todo el mundo está esperando a que uno se estrelle, ¿no? No os digo cómo termina aquello, porque termina como un desastre nietzscheano, ¿no? Pero la imagen filosófica, simbólica es muy interesante. La verdad es un doble salto, que esto viene de... Esto luego lo retomó Heidegger, ¿eh? Esto del doble salto que me permite acceder a la verdad. Y en clave de nuestro profesor, ese salto es pues la entrega, la generosidad ante la realidad, la reverencia de la que estábamos hablando al principio. Me pongo en disposición de apertura, sin saber cómo va a acabar aquello. Confiando, o sea, porque otra de las ¿os acordáis? Otra de las exigencias del encuentro, él lo llamaba exigencias, ¿no? En las primeras obras, luego lo cambiando, ¿no? Luego lo llamó condiciones, porque yo creo que exigencias en castellano le metía más en el nivel 1 que condiciones del encuentro. Y una era la confianza. La confianza en que se pueden dar las cosas, ¿no? Pero aquí hay una cuestión y nos enlaza con esta reflexión que estamos haciendo, y me gustaría también escucharos, ¿no? Que era una de las segundas preguntas que traíamos en relación a hoy. Dice, mi verdad soy yo, en cuanto abierto a todo aquello que me planifica. Mi verdad soy yo en cuanto abierto a todo aquello que me planifica. Podríamos decir, bueno, pues entonces el profesor no está hablando de subjetivismo, mi verdad soy yo. ¿Por qué creéis que no es así a la luz de lo leído? ¿Por qué creéis que no es este subjetivismo? Está poniendo la coletilla abierto a todo lo que me planifica. Porque claro, uno se abre en el encuentro y se abre a la realidad. Esa realidad empiezan a ese dinamismo de los círculos virtuosos. Que vuelvo al hilo de lo primero para no perdernos con este hilo. Que esos círculos virtuosos son de donde recibe la luz de la conciencia.
en una, digamos, primera instancia, no en última instancia, como nos estaba comentando Mónica, directamente de la conciencia donada por Dios, ¿no? Pero en una instancia relacional, los círculos virtuosos son los que están dando luz a la conciencia. Y nos está hablando que la apertura, de yo soy, mi verdad soy yo en cuanto abierto. ¿Por qué no diríamos que es subjetivismo? Es una pregunta un poco sesuda, ¿no? Pero yo creo que nos puede ayudar a pensar. Oye, cualquiera leería esto y dice, bueno, profesor, ha pecado el subjetivismo, ¿no? Mi verdad soy yo. Sí, Mónica. No se te oye, no se te oye. Que voy a, ah, perdón, perdón. Ahora, Voy a leer lo que he escrito como respuesta. Todavía no lo tengo tan asimilado como para decirlo. Entonces, ahí va lo que me salió. Mientras no me abra a las diferentes posibilidades que la realidad abierta me da, vivo en la mentira. La verdad de mi vida está en el encuentro de mi ser con todo lo que lo lleve a su plenitud, ¿no? Y aquí entra el encuentro con los valores. O sea, al encontrarme principalmente con las personas que son los ámbitos por excelencia y vivir las experiencias reversibles, comienzo a experimentar la plenitud de mi existencia. Y ahí al final puse de nuevo lo de Dios, ¿no? Pero sinceramente yo creo que solo en el encuentro con mi creador, mi origen, es cuando me planifico. El encuentro con las personas y otros ámbitos son solo reflejos del encuentro final con Dios. ahora nos meteremos con, si os parece, vamos a dar la palabra a Giselle y a Jerusa y avanzamos un poco en esta relación de apertura, que es una apertura al final al creador, es una apertura a Dios. ¿Y de dónde lo ancla el profesor? Que al principio de la sesión, lo digo para seguir con ese hilo, no estamos con los círculos virtuosos que están entrando en juego con la relacionalidad de lo real, con los niveles, la conciencia que se alumbra a partir de los círculos virtuosos, pero que en relación alumbra con algo otro que está más allá y que ahora volveremos sobre ello, que es el término que lo trae muchas veces a colación en estos capítulos, el famoso ordo amoris de San Agustín, que tanto nos ha explicado el profesor. Ahora, una vez que me gustaría que hablase Giselle y Jerusa, y pasamos a esto del ordo amoris para ver cómo se relaciona, por qué el ordo amoris, por qué San Agustín, por qué, y nos habla del ordo rerum, que estos son dos términos latinos muy interesantes que el profesor los filtra y los encaja en el sistema de los niveles que la verdad es iluminador. Ahora vamos a ir con ello, pero por favor, Giselle, o no sé en qué orden estaban, luego Jerusa, estabas primero, creo. Jerusa. Pode ser. Professor, quando o senhor fala que a verdade, a minha verdade está quando estou aberto a algo que me planifica, poderia ser parecido com o que falou Santo Agostinho, ama e faz o que queres? Perdona, Jerusa, ¿me puedes repetir? Es que no lo he entendido bien. La pregunta. Essa expressão que a minha liberdade, minha liberdade é minha liberdade desde que seja algo que me planifica. Es como San Agostinho habló, ama y hace lo que quieres. Efectivamente, el famoso ama y haz lo que quieres, que tanto nos lo ha explicado también el profesor. No es, hombre, usted ama y ya puede hacer lo que quiera, ¿no? Destruya, rómpalo todo y haga lo que quiera. No, cuidado, que esto se lo ha entendido, esa frase muchas veces se ha sacado de contexto en San Agustín. Sí. Y no es, venga, si usted ama, ya tiene libertad en terminología López Quintas diríamos, ya tiene usted libertad de maniobra, haga usted lo que en cada momento le venga, porque como el amor lo cura todo, el amor lo puede todo, o sea, es una especie de
de reduccionismo del amor, ¿no? De la sentimentalidad. Usted ya me haga lo que quiera, ¿no? Porque ya todo se entiende. No, no. Si vamos a esta frase, que la tienes, el famoso dilige, el dilige del amor incondicional. Dilige de amor incondicional. El famoso que está relacionado con el famoso ágape. Es amor incondicional. Sí. Dice, o quod vis fac. En realidad, cuando uno entra en relación, ahora lo veremos con más detenimiento, con el Ordo Amoris, pues esto viene de San Agustín, del Ordo Amoris, el orden del amor. Es decir, el orden del amor nos está diciendo que hay un orden universal, hay un orden en el que nosotros con ese orden nos relacionamos, pero haz lo que quieras ajustándote a ese orden del amor. No puedes desajustarte, es hacer lo que quieras, es si callas, callas por amor, si gritas, gritas por amor, si corriges, corriges por amor. No lo haces de cualquier manera, lo haces por un amor incondicional de generosidad, por eso puedes hacerlo, porque estás en el ágape, en el amor incondicional. Y nos está dando, en términos agustinianos, San Agustín nos está diciendo, hay una jerarquía en ese orden amoris, una jerarquía dada por Dios. Esto es muy interesante. No es una jerarquía, es una ordenación de la realidad que está donada por Dios. Usted no puede desajustarse a esa realidad. Nuestro profesor nos dirá, es que ese orden amoris, aquí distingue dos órdenes, ¿no? El antiguo, los latinos distinguían el ordo rerum, que era el orden de las cosas, no rerum como cosas, como realidad, el orden de la realidad. Aquí nos da la clave interesantísima, Alfonso, cuando trae a San Agustín y a Seller, que Seller esto ahora lo trabajó, ahora os comentaré en otro sentido. Otro día preguntabas, Mónica, por Seller. El ordo rerum, para nuestro profesor Alfonso, es el orden de la realidad a partir de los niveles. Ese es el ordo rerum de Alfonso. Que nos trae Alfonso. Está a nivel 1, está a nivel 2, está a nivel 3, está a nivel 4. Que San Agustín nos dice, esto ha sido creación de Dios. Por eso se suele decir en filosofía que es un tema ontológico. Cuando hablamos de ontología en filosofía, que es otra palabra así, un poco ontología no es más que analizar o estudiar cómo está constituida la realidad, qué tipo de realidades hay. El profesor nos dice, pues hay realidades de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4. San Agustín nos hablaba de una jerarquía creada por Dios, ¿no? Y en ese orden es como respondemos. Si nosotros traemos la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, en clave López Quinta nos estaríamos diciendo, no sé, a lo mejor luego escucha esto el profesor y me dice, no, no es así, pero yo creo, pensando así con todos vosotros en alto, pues sería, ama y eso te permitirá ajustarte a cada nivel de realidad según la exigencia que ese nivel de realidad tiene. Ese es el hacer lo que quieras, que es una libertad que él llama no de maniobra, sino libertad auténtica, que está vehiculada por el ideal o tensionada por el ideal de la unidad en última instancia. Porque el ordo amoris, igual que el ordo rerum de San Agustín, lo que nos está hablando es que existe una unidad, que todo está en relación. Hay una unidad en el mundo, una unidad de la realidad, dada y creada por Dios, ¿no? Y por eso os digo, ¿por qué el profesor insiste tanto en el tema de la mirada profunda, ¿no? Como os decía al principio. ¿Por qué insiste tanto? Porque la mirada profunda nos permite ver esa relacionalidad, nos permite entrar en relación con esa unidad. Sí, Sí, dime, Jerusa. No, porque cuando se habla mi verdad soy yo, en cuanto abierto a todo aquilo que me planifica, una persona no tiene cuidado, puede ser relativista. Uh-huh. Ser relativista quanto à verdade. Claro.
E quanto a dizer Santo Agostinho também, ama e faz o que quer, a pessoa pode usar isso de forma egoísta. Então, levando a palavra amor no seu verdadeiro significado, aí sim, se a pessoa ama, dá a vida, amor incondicional, sim, ela pode fazer o que quer, porque está fazendo na ordem, no Ordo Amoris. Essa é a relação que eu fiz. Claro, sí, Jerusa, perdona. Sí, en realidad es esto para lo que nos salva del relativismo, lo que salva filosóficamente del relativismo en clave López Quintas, para entendernos, es el relacionalismo. Él cambia el relativismo por relacionalismo. La realidad es relacional y en su unidad se nos presenta como relacional. Y aquí se ancla en San Agustín, aunque no lo explicite pedagógica, por un tema yo creo que pedagógico, muchas de sus obras no lo explicita de esta manera, que aquí se lo explicita, porque aquí estamos hablando del nivel 4, nos va a esa cuestión agustiniana puramente ontológica del Ordo Amoris. Dios creó todas las realidades con orden y jerarquía por amor. Es que las creó por amor. Y el amor lo une todo, que esto sí nos lo dice el profesor, ¿no? Y es como una gravitación universal, ¿no? Entonces, el Ordo Amoris es el fin y la causa de todo. Descubrir ese Ordo Amoris, pero claro, ese Ordo Amoris no lo descubrimos si no tenemos una disposición adecuada. El hombre, para obrar en verdad, para obrar en justicia, para obrar en bien, en el bien, ¿no? Debe asumir internamente ese orden. Pero no es un debe obligado, impuesto. Es una internalización, es una cuestión de que los círculos virtuosos nos van alumbrando, la evidencia de esa unidad relacional, que en conciencia va alumbrándose, ¿no? Al asumir este orden, el amor no es algo que arrastre, sino que atrae. Esto lo hemos escuchado muchas veces al profesor. Entonces, nos llega a decir el profesor que textualmente dice que imprimir en el propio ánimo ese ordo rerum de niveles, ese ordo amoris, es el problema central de toda la antropología y toda la ética. ¿En qué posición me relaciono yo con todo ese ordo rerum? Desde esa unidad del amor, ¿no? Además, ahora te doy la palabra a Giselle, termino solo con esto, porque me parece una cuestión clave la que nos ha traído Jerusa, ¿no? Que es, además, Agustín nos hablaba de un nivel antropológico, ¿no? En el Ordo Amoris, que nos lo comenta el profesor también. No en estos textos en concreto, pero en otros el liderazgo creativo tiene, en su obra Liderazgo Creativo, tiene una explicación sobre el Ordo Amoris interesante. Y luego, os lo digo por si os interesa, hay un autor que lo estudió mucho a San Agustín y en el que se inspira mucho el profesor, que es Ramiro Flórez, terminado en Z, que tiene un libro que se llama Presencia de la Verdad. Él tiene es un filósofo. Esta Presencia de la Verdad se publicó en el año 1971 o por ahí, y el profesor lo estudió con mucha profundidad, porque hace todo un desarrollo de todo este pensamiento agustiniano muy, muy interesante. La verdad que es un autor de referencia para las cuestiones agustinianas. Y él lo trae desde aquí, ¿no? Le estudió a Ramiro Flórez, por supuesto a San Agustín, ¿no? Y en esta explicación del Ordo Amoris, dices que hay un Ordo Amoris, primero, en un nivel ontológico. O sea, ¿cómo es la realidad? Hay una jerarquía creada por amor, que no la ha creado Dios, y en la que nosotros participamos y descubrimos esa unidad, ¿no? Y ajustamos Por eso, entrar en relación con esa realidad, convertirla en íntima,
ya me está dando el criterio de verdad, ¿no? No es un criterio subjetivo, sino yo soy el que estoy actuando como sujeto, pero estoy entrando con una realidad que me trasciende, que no soy yo mismo, ¿no? Y luego decía que hay un orden antropológico en ese ordo amoris, porque pues el hombre no deja de ser pues la persona, ¿no? Hay una serie de apetencias, de deseos, de odios, de quereres, de aborrecimientos, de sentimientos. Y como decía, y aquí incluso el profesor cita a Ortega, ¿no? Traía una cita que dice: somos antes que otra cosa un sistema de preferencias y desdenes. El corazón, máquina de preferir y desdeñar, es el soporte de nuestra personalidad. Bien, de acuerdo. Pero ahí está el aquilatamiento para que esas, digamos, pulsiones, preferencias, queden organizadas en torno a los amoris. Por eso nos habla a San Agustín de otro nivel, que es el ordo amoris moral, ¿no? Que es cómo conscientemente, de manera intencional, voy entrando en relación con ese orden, ¿no? Y realizándolo. Y ahí es donde en esa realización entra la famosa frase, en el nivel, digamos, del ordo amoris moral, en la realización de ama y haz lo que quieras. Pero ama encontrando ese orden natural y jerárquico, en este caso donado por Dios. Ese es el entronque de San Agustín, que es muy curioso cómo se aproxima el profesor también al ordo amoris desde el sentimiento, anclándose en Seller, porque Seller se metió en el ordo amoris como sentimiento, efectivamente los valores los conocemos por el sentimiento, entusiasmo. Antes nos has hablado, Mónica, de entusiasmo, ¿no? Esas alumnas tuyas que iban y se quedaron entusiasmadas, quedaron con un sentimiento. Y nos habla ahí de inteligencia emocional. O sea, redescubre, o sea, redefine un poco, profesor, la inteligencia emocional. Pero antes de meterme con esto, quería darle la palabra a Giselle, que la tiene la mano levantada hace tiempo y la estamos dejando sin hablar. Não, obrigada, professor, graças. Serei breve, porque acho que com essa última explicação do senhor também já contemplou a relação que eu iria fazer para responder a sua pergunta de minha verdade sou eu, enquanto aberto a tudo aquilo que me planifica. Então, ao me abrir àquilo que me planifica, eu descubro a minha verdade, né? Desconstruindo a frase. Ao descobrir a minha verdade, então eu encontro a minha missão, a minha vocação, o meu chamado, que é meu próprio, né? É antropológico, como o senhor estava falando aí. Então, a partir do momento que então eu me descubro me planificando no âmbito dos círculos virtuosos, eu descubro a verdade minha própria. Mas eu estou dentro de um contexto maior, mais amplo, que, como o senhor falou, o Ordo Amoris, a Jerusa muito bem colocou. Então, eu me coloco em jogo e eu respondo aquilo que eu sou chamado, né? A chamada à vida, né? Que o professor também muito bem coloca aí. E, a partir daí, a minha vida passa a ser uma resposta a esse chamado, em sintonia, em conexão, encaixado nesse Ordo Amoris, nessa verdade maior. Então, foi a forma que eu interpretei. Minha verdade, como assim a minha verdade, né? Para que não caiamos nesse subjetivismo, nessa relação aí que pode ficar perdida, né? De onde que ela está. Não, é uma verdade dentro de uma outra verdade maior, mas conectada, sintonizada, relacional, como uma resposta à minha verdade, a esse chamado a que eu sou, a esse convite a que me é feito todos os dias pela vida. Então, eu entendi assim. Vou parar aqui para não estender muito. Muchas gracias, Giselle. Es que aquí hay una clave que es interesantísima, ¿no? Que es el tema de ¿cómo conozco el Ordo Amoris? O sea, el Ordo Rerum y el Ordo Amoris se me revelan. Puede ser que hay una revelación por decir, oye, lo que estábamos comentando al principio, oye, la capacidad iluminadora de la conciencia
donada por Dios, me permite esa revelación de descubrir que existe un ordo amoris, un ordo rerum. Y el profesor invita a otro camino. Dice, a la postre llega al mismo sitio, pero invita a otro camino, que es a partir de la experiencia iluminadora de los círculos virtuosos. Los círculos virtuosos revelan el ordo amoris. Y en última, no sé si en última instancia, si está bien dicho esto, pero a la postre, esos círculos virtuosos no solo que revelen el ordo amoris, sino que anhelan, cuando uno entra en relación con los círculos virtuosos, el profesor moviliza un término que es muy bonito, que es el anhelo del nivel 4, ¿no? Llega un anhelo, uno se asoma, aunque no sea, y decíamos en otra sesión, aunque uno no sea creyente, ¿no? Aunque una persona, llega un momento que se encuentra con ese nivel 4. Y el profesor nos habla de anhelo. Y anhelo es muy bonito el término en castellano, porque anhelo es, voy a tratar de decirlo así un poco, una definición un poco en este momento, ¿no? Pensándolo un poco, anhelo, echas de menos o quieres algo que ya estaba. El anhelo se produce cuando se anhela algo que ya se estuvo, se participó y ahora no se tiene. Anhelo es que partes de una situación de pérdida. Entonces, el que no está en el nivel 4 anhela el nivel 4. Esto es muy interesante. Y los círculos virtuosos permiten esa aproximación, porque van ganando cualitativamente, ¿no? La generosidad, el bien alumbra, lo bueno es bello, todas estas cuestiones que nos va hablando el profesor, esa palabra dicha con ternura en un momento determinado, entras en el campo de irradiación de un valor, que es la bondad. La bondad te habla del nivel 3, el nivel 3 ilumina el nivel 2, la precariedad del nivel 1 en un momento determinado, y se empieza a producir una resonancia, ¿no? Hay una imagen muy bonita que nos regala el profesor en muchos de sus escritos y sus conferencias, que dices que el campo de irradiación de los valores es como el campo electromagnético, ¿no? Es un campo, en la física, el campo electromagnético, pues los cuerpos, las partículas entran en el campo y quedan irradiados por ese campo, ¿no? Y dice, los valores, hace la figura metafórica, dice, digamos que operan de la misma manera, ¿no? Uno entra en el campo de irradiación de ese valor, de manera tensionada, ¿no? Tensionada hacia algo otro más valioso. Luciana tiene la mano levantada. Você está em mudo, Luciana. Ahora te escucho. Bueno. Minha verdade sou eu enquanto aberta a tudo aquilo que me planifica, ou seja, que me desenvolve humanamente. Portanto, já pressupõe um caminho de ética nesse desenvolvimento, caminho ético. Mas eu estava num determinado momento num grupo de estudo que a gente estava abordando o professor e tinha uma psicóloga que ela trabalhava muito essa questão do autoconhecimento, até que alguém chegou e disse assim, o autoconhecimento é fundamental enquanto metade do caminho. A outra metade é o outro. E eu achei que isso foi tão lúcido essa frase, que isso me colocou muito aproximada com a proposta do professor, quando ele coloca a nossa vida vinculada à comunidade. A gente se planifica e se desenvolve com o outro, o eu e o tu, que o senhor falava no encontro passado, né? Mas na vida de comunidade, a vida de comunidade nos planifica. É uma vida criativa, é uma vida vinculada, enraizada, é uma vida de nível 3 e nível 4
se a tua comunidade é uma realidade cristã, digamos assim, para nós, a nossa realidade católica. Mas, e aqui, na página 196, ele fala isso, né? Que a luz é considerada expressivamente como a voz da consciência, entre parênteses, nível 3, que se transforma em nível 4, em um heraldo del Criador, eu acho que é heraldo, não sei o que quer dizer, heraldo del Criador. Daí procede o nosso modo de ser dialógico, que vem do encontro, está chamado a criar novas formas de encontro, dando lugar a esse estado de luminosidade que é a vida de comunidade bem entendida. Então, a vida de comunidade, a sensação que eu tenho é que ela que vai nos salvar para esse estado de plenitude, de estar plena e cheia do Criador perto da gente, né? No outro, não só no outro, mas na relação com Deus também. Mas eu acho a vida de comunidade uma condição, quase que um sine qua non dessa plenitude, professor. Eu sei que eu saí dos círculos virtuosos um pouco, mas eu acho que o círculo virtuoso também é parte disso, mas eu trouxe esse aspecto da vida de comunidade, porque para mim faz tanto sentido vida de comunidade, né? E o professor Lopes Quintas traz muito essa questão, né? Só esse aspecto que eu queria trazer. Então, a minha verdade, ela é a verdade, enquanto estou aberta a tudo aquilo que me planifica, ou seja, a comunidade, muitas vezes, né? Eu estou inserida, que eu convivo, né? Era isso aí, só essa reflexão, assim, que eu queria falar. Muchas gracias, Luciana. Efectivamente, es que la apertura, cuando el profesor nos habla de apertura, nos está hablando de apertura a lo ambital, ¿no? A nivel ambital, o sea, es lo ambital, ¿no? Lo ambital tiene diferentes gradaciones en su planteamiento, ¿no? Está desde... bueno, esto no... En alguna ocasión le invitábamos a hacer un libro, hace muchos años le decíamos, profesor, tiene que hacer un libro sobre los ámbitos. ¿Qué tipos de ámbitos son? ¿Cuáles son? ¿Cuántos existen? ¿Los hay cualitativamente mejores, peores, inferiores? ¿Hay una jerarquía de ámbitos? Porque él, cuando nos habla de los ámbitos, dice, sí, él siempre estaba a vueltas cosas y luego, esto fue previo a la trilogía que ha escrito, o sea, que de aquellos de los ámbitos escribió una trilogía, con lo cual yo creo que es mejor no volver, porque te hace otra trilogía de ámbitos, ¿no? Pero él, porque el concepto de ámbito es clave, ¿no? Es clave en su planteamiento, ya lo sabéis. Precisamente porque permite la apertura. Cuando nos habla de ámbitos, claro, no es lo mismo un ámbito. Cuando nos pone el ejemplo del piano, que queda ambitalizado, que puede ser incluso lo hemos traído en las sesiones, ¿no? Cuando decimos, bueno, es que yo ambitalizo, ¿no? Cuando uno dice yo ambitalizo, parece que también que es un subjetivismo. O sea, yo voy a decir que esta realidad es un ámbito. Y dice, no, cuidado, esta realidad no es porque usted diga que es un ámbito. Depende del tipo de relación que usted establezca con esa realidad, la realidad se va a desplegar y va a permitir que entre en juego en otro nivel que no era el anterior, el del nivel 1. Por tanto, el piano, ese que tantas veces nos ha hablado en sus obras, visto como ámbito, es un ámbito en el que yo puedo entrar en juego, ¿no? Con la comunidad pasa lo mismo, pero la comunidad no es lo mismo que el piano, la comunidad como ámbito, es cualitativamente superior. La persona como ámbito es cualitativamente superior al piano como ámbito. Si nosotros seguimos, digamos, yendo por los niveles, los valores, el valor del bien es un ámbito. Entonces ahí ya empiezan las cosas el nivel 4, el ámbito como ámbito, yo puedo entrar en juego. No es un objeto, no es un ámbito. Pero efectivamente ya nos estamos dando cuenta que son ámbitos cualitativamente diferentes en su jerarquía. Esto no está escrito por el profesor, o yo por lo menos no lo conozco. Que él haya dedicado
unos capítulos hablar cualitativamente de la diferenciación de ámbitos. Quizá porque a lo mejor es una cuestión muy de disquisición filosófica, ¿no? Aquello de qué ámbitos son jerárquicamente tal, y no quiera meterse en eso porque está más quizá en que entendamos, ¿no? Lo que él quiere decir con lo que es el concepto de ámbito. Pero esta apertura, la progresiva apertura a la realidad, nos permite entrar en juego con ámbitos, digamos, cualitativamente más valiosos cada vez. Por tanto, llega un momento que entramos en juego con el ámbito de nivel 4, con los ámbitos de nivel 3 y los ámbitos de nivel 4. Y esto en su discurso, parece que nos va entrenando, ¿no? Entramos en juego el piano, luego están los valores, la persona como ámbito, la cultura como ámbito, los edificios. Quizá en el libro, es que estaba diciendo yo, tiene una obra que a mí me gusta mucho personalmente, que es La estética de la creatividad, que la habréis visto, la habréis leído y la habréis estudiado. Ahí sí empieza a hablar de diferentes tipos de ámbitos en algún momento. Por tanto, el ámbito de nivel 4, esta es una pregunta interesante al profesor. Yo no me atrevo a contestarla, ¿eh? Pero el nivel 4 es un ámbito. ¿Qué tipo de ámbito es? ¿Es un ámbito que engloba a todos los demás ámbitos? ¿O que entra en juego con todos los demás ámbitos al tiempo? Los tensiona y los dinamiza. Y los círculos virtuosos nos permiten ver toda esa trama relacional entre esos ámbitos. Es una pregunta que yo la planteo aquí y quizás sea una pregunta al profesor, ¿no? El ámbito, y algún estudioso más del profesor seguro que tiene contestación, ¿no? Porque igual que en el nivel 2 decimos que es el nivel de los ámbitos, los valores son ámbitos. No sé qué os parece esto. A mí me supera la pregunta, ¿eh? Yo tengo que reconocer que me supera. No la tengo yo nada. Juan se está riendo ahí, no sé si es que tiene la respuesta. Está ahí con una sonrisa pícara. Seguro que tienes algo que decirnos acertado, Juan. Seguro que lo has pensado. No lo he pensado. No lo he pensado. Lo que sí que siempre dice el profesor López Quintas es que del nivel 4 penden 3 y el 2 y el 1. Entonces, es el sustento y yo creo que también es la fuente. O sea, el nivel 4 yo creo que es la fuente de los niveles inferiores. Es el sustento y la fuente. Pero la pregunta es un ámbito con el que entro en juego. Sí, totalmente porque es además es dialógico. Que yo me pongo ahora un poco filosófico, ¿no? Pero es dialógico. Sí, porque Dios nos llama a la existencia. Sí, claro, totalmente. Nos llama y con la palabra y nos llama de una manera, nos está llamando a la existencia. Es un ámbito dialógico. Guardini, el maestro del profesor, que es el diálogo fundamental, ¿no? Con el otro. Dice, hay un tú, pero hay un tú de mayúsculas que siempre escribe Guardini. El tú de mayúsculas es Dios. Es un ámbito dialógico. No solo, ¿no? Pero estirando la filosofía, Antonio aquí levanta la mano, seguro que nos ilumina, porque yo estoy un poco, acabo de hacer una pregunta, estas son preguntas que uno se pone, como se suele decir, palos en la rueda, porque yo no soy capaz de contestarla muy, muy acertadamente. Sí, Antonio. Yo es que creo que es imposible contestar esa pregunta. El nivel 4 es donde, los hebreos ahí situaban al creador, al cual no le daban nombre. O sea, no se le da nombre a Dios. O sea, yo creo que a Dios no se le puede dar nombre. Nosotros lo que pasa es que en nuestra soberbia, pues le ponemos un nombre, ¿no? Le decimos Dios y nos lo imaginamos cómo es y qué atributos tiene. En fin, bueno, pues ese tipo de cosas que son muy propias de los humanos. Pero realmente el nivel 4 es incognoscible. No podemos conocerlo. Intuimos que el nivel 4, como Juan ha dicho, de ahí emana todo, sí, los niveles. Ya el nivel 3
el de los grandes valores, ya nos podemos acercar un poco por participación, como dice el profesor. O sea, los niveles, los grandes niveles se conocen por participación. Si tú realmente no participas de la bondad, no sabes lo que es la bondad. De hecho, yo creo que todos conocemos a personas que se les llena la boca de hablar de la verdad y luego mienten muchísimo, ¿no? Yo creo que hay que estar unidos realmente a esos grandes valores, que son todos caras de un mismo prisma, ¿no? Y ahí nos podemos acercar un poco. Ya el nivel 2, bueno, es el nivel ético, y ahí pues también podemos hacer una pequeña exploración. Pero bueno, ya el nivel 2 tiene su guasa, ¿no? Porque el nivel 2, teóricamente, para instalarnos ahí, deberíamos de suspender el juicio, ¿no? Imagínate que ahora mismo allí, en esta reunión, apareciera alguien que dijera: no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos a eso? Porque para él esa es una verdad. Es su verdad, ¿no? ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Suspendemos nuestro juicio? ¿Cómo nos acercamos a esa realidad? O esa aproximación de esta persona, ¿no? ¿Nos podemos encontrar con él o no nos podemos encontrar con él? Yo ahí lo dejo. En lugar de darnos respuesta, nos dan más preguntas, con lo cual es absolutamente interesante, Antonio. O sea, que aquí más que con respuesta nos vamos con preguntas, ¿eh? Vamos a tener que citar un día al profesor aquí y que nos ilumine. Oye, eso podría ser una magnífica idea, ¿eh? Porque a él le encantaría estar, hombre, por lo menos un rato, ¿no? Eso es una idea magnífica. Sí, podemos, porque aquí, a la lectura, a mí lo que me está pasando con la lectura de este libro, no sé si os está pasando a todos vosotros, es que se me van planteando preguntas que no las tengo. O sea, voy tirando de la filosofía del profesor y va abriendo una serie de puertas que, bueno, que quizás sea ese el camino, ¿no? O sea, es que quizá el camino del nivel 4 es esto que está planteando Antonio. Es que no voy a decir aquí de Wittgenstein, ¿no? Que ya lo dije, yo creo que la primera sesión, de lo que no, sabéis aquí el Tractatus Lógico-Filosófico, ¿no? Después de las 1000 páginas, Wittgenstein nos dice, bueno, el último aforismo, que lo conocéis, de lo que no se puede hablar hay que callar. Y hay mucha gente que dice que ese aforismo era Wittgenstein llevando al límite de la lógica que sí aplica en ciertos niveles. Si lo viésemos con la filosofía de López Quintas, diríamos, oye, pues Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein es un tratado lógico para la lógica del nivel 1, quizá para tal, lógica deductiva, pero llega un momento en que la lógica de esos niveles se pega contra una limitación y dice, aquí hay que callar. Y dicen que hay muchos que se abre el camino a la mística en Wittgenstein, ¿no? Dicen, oye, es que el Wittgenstein más místico es el que calla reverencialmente, diríamos, y con humildad, esa suspensión de juicio. Yo ya no puedo seguir hablando de esto. No sé. Sí, Mónica, que tienes la mano ahí levantada hace un ratillo. No sé si, Mónica, no sé si nos escucha. Sí. Mônica, ¿está ouvindo? Ay, perdón. Esta cosa del mute, perdón. Sí, escucho. ¿Sí me escucháis? Hola. Sí. No. Sí, te escuchamos. Yo te escucho bien, Mónica. ¿Sí escucháis? Buenísimo. Ya, buenísimo. Entonces, me quedé pensando en lo que Antonio dijo, ¿no? Y lo que has dicho, Luis, pero entiendo que no podemos conocer, ¿no? El nivel 4 es, imagínate, sería una pretensión, ¿verdad? A Dios nadie ha visto jamás, ya lo sabemos. Sin embargo,
cuando nos aproximamos, cuando participamos de realidades sublimes, ¿no? Estoy hablando del amor incondicional y empezamos a pensar en casos como el perdón, ¿no? El verdadero perdón que vemos, que el propio López Quintás dice en algunos de los escritos, cuando habla del perdón, ¿no? Cuando tú dices, ¿cómo puede esa persona perdonar a este hombre que le ha hecho tanto daño y tal? Y no solo lo perdona, se iguala a Cristo en la cruz, que perdonó a los que le crucificaron. E assim conhecemos muitos. Mônica, está muito cortada a tua fala. Está um pouco, eu não sei se para todos, para mim está cortado. ¿Verdad? De gente que vive a caridade extrema, de gente que vive a donação sem esperar recompensa. Então, é uma forma de conhecer, ¿no? El nível 4. Não sei, ou não? Es que se te escucha, Mónica, se te escuchamos. ¿Has podido escuchar, Luis? Muy entrecortadamente, se ha ido cortando. Te hemos escuchado un poquito mal, la verdad. Hemos escuchado el perdón, como la pregunta por el perdón incondicional, de cómo una persona puede perdonar incondicionalmente esto, pero no lo hemos entendido muy, yo por lo menos, porque se iba cortando. No sé si... No sé si ahora tiene mejor conexión. Que falou comigo, professor? ¿Me escucháis? Dice una forma de conocer. No, pues entonces ya. Sí, ahora sí te escucho, yo sí te escucho, más o menos. Decías que una forma de conocer el nivel 4, ¿no? Era el amor incondicional. Sí, cuando vemos ejemplos de personas que viven ¿no? de forma heroica, por ejemplo, el perdón, que no solo dicen que perdonan, pero perdonan y acogen al que ofende, o la persona que es buena y es caritativa y vive esa caridad de una forma extraordinaria, que no se inspira en ejemplos humanos, porque no hay, sino más bien mira hacia el propio Dios, ¿no? O personas que son extremadamente generosas, ¿no? Y han alcanzado un nivel de entrega y tal. Entonces, ese tipo de ejemplos que gritan a nosotros, ¿no? Dicen, ¿cómo puede ser que exista una persona así? Si existe alguien así en ese nivel aquí abajo, tiene que existir alguien superior allá en el cielo, ¿no? Tal vez ese sea un camino de acceder al nivel 4, porque tal vez conocerlo cara a cara, pues no lo conoceremos, porque es Dios mismo, ¿no? A Dios nadie lo ha visto, pero conocer su reflejo aquí en las personas y en lo que ellas hacen, ¿no? Tal vez es el acceso. Y muchos ejemplos que pone Alfonso también hacen mención a ese tipo de vivencia virtuosa, ¿no? No sé. Sí, yo creo que estás dando una de las claves, ¿no? Que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero cuando hablamos antes es que la verdad, y él lo cita en el texto, ¿no? Y hablando de Jesucristo, cuando dice, yo soy la verdad y la vida, ¿no? Jesucristo cuando dice, yo soy la verdad y la vida, y dice, es que la verdad no es una cuestión conceptual, la verdad es una cuestión del ser, y la verdad en nivel 4 es una cuestión de ser, de hacer, de ser siendo, y en ese nivel, y en ese actuar es donde se revela, o donde se entra en conexión, o donde se puede llegar a tener la resonancia o el conocimiento de, ¿no? Pero es en un siendo, no es y es en un actuar, en la generosidad, en el amor incondicional, como comentas.
Yo me atrevería, no sé, nos quedan muy poquitos minutos, pero tenía un parrafito aquí de Alfonso que está sacado de la página 240, ¿no? De lo que traíamos hoy. Yo creo que es página 240 y está como sintetizado, ¿no? Todo esto que estamos reflexionando nos dice, y permitirme que os lo lea textualmente, dice, al vivir nuestro proceso de desarrollo, intuimos que un ser capaz de transfigurarse y subir a los niveles más altos de realidad y de conducta posee una dignidad innata, un modo de ser digno de inmenso respeto. Descubrir esto despierta en nosotros el anhelo de encontrar la fuente de suprema dignidad. Este deseo profundo nos insta a traspasar el umbral del nivel 4, que empieza a manifestársenos como la coronación de lo más valioso de la vida experimentada hasta ahora. Pero mirad lo que añade, dice, ese adentramiento en el nivel 4 no lo consideramos como algo debido a quienes hemos vivido tal proceso de desarrollo. O sea, no depende de mí que yo lo haya vivido así, sino que se lo debemos en buena medida a nuestra capacidad de asumir la energía y la luz que irradia sobre nosotros los diversos círculos, cada vez más potentes y significativos. O sea, no, la medida de vivirlo en el nivel 4 y asomarnos al nivel 4, bueno, yo lo he vivido, lo sé, pero no me lo está dando eso, sino que he sido capaz de entrar en relación con esos círculos. Y por tanto lo anhelo y participo de ello, ¿no? Y evidentemente, Mónica, yo creo que hay una clave muy valiosa que nos traes, que es, oye, que esto se hace siendo. Y incluso pedagógicamente, para los que nos dedicamos a la formación, con jóvenes, formación con personas de todo tipo, ¿no? Es, oiga, que es siendo, esto podemos contárnoslo, pero es amor incondicional, es ágape. O sea, esa es la clave. El nivel 4 lo tenemos entregado con asomarnos al Ordo Amoris a través del amor incondicional, porque es el campo de resonancia de esa unidad, de esa relacionalidad. Bueno, estamos llegando al final de la sesión de hoy, que no va a ser la final. Yo quiero darle la palabra a Mónica, porque Mónica está enredando y como está enredando, pues yo quiero que siga enredando. Entonces, me ha propuesto continuar. Está relacionando y enredando al tiempo, ¿no? Esto está muy bien. O sea, está en su ímpetu de generar encuentro, quiere seguir generándola. Y yo le voy a dar unos minutos para que nos cuente un poco cuáles son los siguientes pasos y cómo lo vemos esto. Sí, habíamos hecho una propuesta, si os parece bien, de tener una clase presencial ahí en Madrid, porque vamos a estar, Giselle y yo, vamos a estar del 1 al 6 en Madrid. Entonces, que pudiésemos seguir el mismo lunes 2, por ejemplo, a ese horario que estáis ahora, a las 6 de la tarde, pero los que están en Madrid, irnos todos al Instituto López Quintas. No sé, eso estoy suponiendo que Ignacio nos va a decir que sí, pero yo creo que allá habrá una sala, ¿no? Y sillas y ya está, y nos sentamos. Y sería como muy especial. Y luego los que están fuera, los que no están, se conectan, podemos ver cómo podemos hacer la transmisión. No sé si podéis, los que están aquí, Victoria, Juan, Antonio, y luego invitaríamos a Cecilia, que no ha podido venir,